De fisiología de fisiopatología 1. ¿Sí? Acá vamos a abordar los órganos y sistemas que no se han tomado en cuenta en fisiología 1. ¿Sí? Como ya saben, el curso obviamente es fisiología, fisiopatología, pues una parte importante también es la parte de fisiopatología. Ahora es una práctica introductoria, básicamente vamos a ver lo que vamos a ver en todo este semestre, ¿sí? Haciendo hincapié en algunos puntos para que lo tengan claro. Vamos a ver un poco también la calendarización y también la rúbrica de cómo vamos a planificar esta semana o estas semanas que tenemos adelante. Entonces, bueno, aquí es el 2023, pero la planificación va a ser básicamente la misma en el 2024, ya, algunas mínimas variaciones. Todavía no tengo aula virtual, me parece que recién están subiendo toda la información, entonces cuando ya tenga en el transcurso de estos días, les voy a subir toda la información que vamos a empezar allí. ¿Ya? Lo primero que vamos a realizar es la calendarización, para que sepan más o menos cómo hacer las fases. La primera fase es la fase de endocrinología, diría que es la fase introductoria de este semestre. Básicamente vamos a ver 4 prácticas en esta fase, para evaluar obviamente distintos sistemas endocrinos que tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Esta parte de endocrinología es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando usted ya sea médico, esté trabajando, independientemente de que sean endocrinólogos o no, o sea, cualquier otra especialidad, siempre van a tratar con pacientes que tienen patologías químicas, pacientes que son hipotiroideos, hipertiroideos, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen otro problema hormonal que realmente es frecuente. También que otra cosa, por ejemplo, si hacemos por ejemplo una encuesta de toda la promoción de ustedes, vamos a dar cuenta que por lo menos un 10-20% de todas las mujeres tienen un problema endocrinológico. De repente algún problema de tiroides, de repente tiene un ovario poliquístico, qué sé yo. ¿Sí? Entonces son patologías relativamente frecuentes que tienen ustedes que entender. Fisiología es un punto importante, ¿ya? Y es importante no porque esté yo en este curso y otro porque es importante, sino porque es un punto que nos sirve para entender varias cosas que van a ver más adelante en la carrera. Es la base para que ustedes entiendan las enfermedades, para que sepan cómo se originan las enfermedades, porque básicamente la fisiología es entender el funcionamiento obviamente de los circuitos, de los sistemas que vamos a estudiar de forma normal y cómo la alteración de estos circuitos, de sistemas producen enfermedad, ¿sí? Igual también es la base para la farmacología. Cuando ustedes van a hacer el próximo año farmacología, van a ver que los fármacos que utilizamos en medicina tienen su función y obviamente están destinados a ciertas patologías porque su base de funcionamiento, el mecanismo de acción, tiene una base tanto fisiológica como bioquímica. Entonces, de ahí vienen las bases por qué usamos los medicamentos que nosotros usamos. ¿Sí? La primera práctica, la primera práctica que va a ser la próxima semana, vamos a ver fisiología tiroidea. Básicamente es función tiroidea y cómo esta se regula dentro del organismo. Es importante porque si sabemos que un 5% de la población general tiene alguna alteración de la tiroides, aunque sea temporal o permanente, tenemos alteraciones de la tiroides. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar obviamente la función tiroidea, cómo se producen las hormonas tiroideas y cómo obviamente la irregulación de estos ciclos obviamente de producción de estas hormonas finalmente me lleva a enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente el hipotiroidismo, más que el hipotiroidismo, van a haber ciertamente pacientes o van a tratar de descartar a los pacientes. ¿Sí? Luego de eso tenemos a ver la diabetes. Ustedes saben que obviamente la diabetes también es bastante frecuente, ¿ya? Cuando vienen a conocer, o a un familiar o alguien que tenga diabetes, ¿sí? O van a conocer a futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente es una enfermedad que está asociada no solamente intrínsecamente a los factores genéticos de esa persona, sino también está asociada a los estilos de vida, ¿sí? Entonces, al tipo de dieta, a la actividad física, al hecho de que las cosas que consumimos, que las dañinas, ¿no? Y está asociada a la diabetes. Entonces, independientemente de la especialidad que estuvieran escogidas, si sean cirujano o lo que sea, para el paciente diabético que se está, el paciente que hay que operar el tumor que es diabético, el paciente que hay que hacer la dosis, entonces tiene que tener en cuenta la diabetes siempre como un diagnóstico que va a estar presente en muchas de las patologías que ustedes van a observar, ¿sí? Entonces, para conocer, por ejemplo, esta diabetes, todas estas cosas, por general en fisiología tienen que conocer valores normales, al menos de las cosas más frecuentes, ¿sí? O sea, si les preguntan,
¿Cuál es el valor normal de glucosa o cuál es el valor normal de sodio? Ustedes deberían saber. Toma. ¿Cuál es el valor normal de glucosa? La sal en kilos. ¿Cuánto, chicos? Pues son valores que deben ir conociendo desde ahora. El próximo año ustedes van a hacer cirugía, van a ir a los hospitales. Ahí van a rotar en distintas especialidades, cirugía, gastro, endocrino, X especialidades, ¿ya? Y cuando estén ahí, los docentes, algunos otros son malos, dicen, oye, ¿cuál es el valor de sodio? Porque van a realizar estudios clínicos, para eso están en el hospital. Y le dicen, bueno, el sodio no sé cuánto es, el potasio, no sé cuánto. Entonces, algo que recomiendo es que unos valores normales de paneles básicos, o sea, ¿sí? ¿Qué es un panel básico? Como sodio, cuánto es el potasio, cuánto es el carbonato, cuánto es el valor del cloro, cuánto es el valor de la presión baja de oxígeno, presión baja de CO2, valor de creatinina, valor de urea, valor del humo, el sangre. Esas cosas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque también van a haber otros resultados como cuánto es el valor de, no sé, de vasopresina en la mañana, cuánto es el valor de hormona FSH o LH al día 14. Entonces son cosas que probablemente no se van a saber, pero sí tienen que saber las cosas más básicas, ¿no? Para que entiendan un poco y cuando estén leyendo no se les vaya un poco lo que están, no se les vaya lo que están leyendo, ¿sí? Vamos a ver diabetes, que tiene bastantes complicaciones. Ya sabemos que esta parte también es fisiopatología. Vamos a hacer obviamente la diabetes y todas las complicaciones que se tienen. Si voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿por qué con los pacientes de diabetes se mueren? ¿Por qué es tan peligrosa? Por infecciones, ya, sí, son peligrosas. ¿Por qué más? Más frecuente. ¿Qué pasa en la diabetes? Yo digo, ¿qué tiene característica un paciente con diabetes? ¿Qué está alterando? La insulina, ¿sí? O no produce insulina o algo así, ¿sí? Entonces, la insulina, como ustedes saben, es importante para que la glucosa ingrese dentro de las células, ¿sí? Si por alguna razón la glucosa no ingresa dentro de las células, ¿dónde se queda esa glucosa? ¿En el intra o en el extracelular? En la sangre, ¿no? Que es extracelular. ¿Y qué pasa cuando la glucosa dentro de las células se queda en la sangre? Y eso hace que uno de los marcadores principales de la diabetes es que tenemos valores de glucosa. ¿Por qué? Porque no puede entrar a la sangre, ¿sí? ¿Es bueno o malo que la glucosa se quede en la sangre? En niveles elevados. No es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una subida, digamos, estrepitosa, por un paciente diabético que se olvidó de tomar sus medicamentos, no se cuidó y se comió una torta entera, ¿qué va a pasar? La glucosa se le va a disparar, ¿sí? Y eso va a ser una complicación aguda, que puede ser un poco hipertomolar, si es un niño de repente puede ser una cetoacidosis diabética, ¿sí? Pero unas complicaciones crónicas, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos? ¿Qué afecta? ¿Qué órganos afecta la diabetes? Que ustedes van a leer, ¿no? Por ejemplo, acá que dice retinopatía, nefropatía. ¿A qué hace referencia la retinopatía y nefropatía? Retina y riñón. ¿Y por qué retina y riñón? Porque la diabetes lo que hace, obviamente, aparte que produce inflamación y ese aumento de glucosa extracelular, lo que hace es que la diabetes daña los vasos sanguíneos, el endotelio vascular, ¿sí? ¿Dónde hay bastante vaso sanguíneo? En la retina. ¿Dónde hay bastante vaso sanguíneo? En el riñón, ¿sí? Entonces es por eso que esos órganos, tanto el riñón como la retina, se ven afectados, ¿sí? Porque hay bastante glucosa y obviamente esos órganos se ven afectados, ¿sí? Entonces, la diabetes afecta los vasos sanguíneos y obviamente los órganos que son mayormente vascularizados van a verse más. Entonces, un paciente que tiene diabetes mellitus, a la larga, ¿qué va a hacer? Retinopatía. ¿Qué quiere decir retinopatía? Que se va a ver afectada la retina. ¿Qué va a pasar con esa persona? Sí. Si la retina se daña crónicamente por exceso de glucosa, ¿qué pasa? Sí. Se va a quedar ciego, ¿no? O va a haber una disminución considerable de la visión. Digo que se queda ciego. Estará ciego, va a estar un poco discapacitado, pero va a seguir vivo, no se va a morir pues así. Pero ¿qué pasa si compromete por ejemplo los riñones? ¿Puede vivir si un riñón que no funciona? A la larga, ¿qué va a pasar? Algo que ustedes ya conocen, que es la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y cuando llega a estados avanzados, ¿qué va a pasar? Este riñón ya no funciona casi nada y hay que ponerlo en diálisis, ¿sí? Y de esa forma vamos a mantenerlo. Si esta persona no se hace diálisis cuando le toca,
pasan los días, se muere, realmente comienza a acumular metabolitos que no deberían estar. Por eso se muere. Crónica, porque se descompensado, porque comenzaron a acumular mucha creatinina, porque el potasio se disparó y se una red y se murió. ¿Y dónde también hay vasos sanguíneos? En el corazón, ¿sí? ¿Y dónde más? En el cerebro. ¿Qué más les pasa a los pacientes con diabetes? Les da una enfermedad cerebrovascular, lo que se conoce como un derrame cerebral, o isquémico, hemorrágico, ¿sí? Les va a dar infartos, y en eso se mueren los ¿sí? El problema no es tanto que por la glucosa te mueres, porque ¿qué pasa cuando la glucosa aumenta en el sangre? ¿Qué va a pasar con los moléculas o sanguíneos? Va a aumentar, ¿sí? Como ustedes saben que uno de los determinantes de la osmolaridad plasmática es la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? ¿Cómo determinar? ¿Cuánto es el valor de la osmolaridad plasmática? ¿Se acuerdan? Eso no viste el señal de pensaba. Si les dicen cuál es la osmolaridad de esta persona, ¿qué tienen en cuenta? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es el valor normal de osmolaridad plasmática? Ya, 275, 280, 295. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Y los moles. Entonces, si ustedes recuerdan, su fórmula de la osmolaridad es 2 veces el sodio más glucosa entre 18 más el U, que es nitrógeno en sangre, entre 2,8. ¿Sí? ¿Eso cuánto le sale? Entre 2,80 y 2,95. ¿Sí? ¿Qué pasa si comienza a juntar o a acumular glucosa producto de la diabetes? ¿Qué va a pasar con su osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque obviamente si aumenta la glucosa, si aumenta el sodio o aumenta el U, aumenta la osmolaridad. Entonces, ¿qué puede pasar agudamente a esta persona? Lo que se llama un coma hiperosmolar. Que tanto la glucosa aumenta tan bruscamente la osmolaridad plasmática que esta persona puede quedar en boca. Por eso se llama algo agudo, ¿no? Algo que una persona. ¿No? Normalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de la diabetes? Daña endotelio, daña vasos sanguíneos y vaya todos esos órganos que tienen retina, riñón y obviamente el sistema cardiovascular y el cerebrovascular. Periféricamente también va a afectar vasos sanguíneos. Sí, sí. Va a producir lo que se llama la neuropatía diabética. ¿Qué es neuropatía diabética? Obviamente, una alteración de los nervios, ¿sí? Periféricos. ¿Y por qué se produce esto? Porque bueno, la glucosa daña tanto obviamente los vasos, los nervios tal cual. Pero también, ¿qué pasa? Que esta diabetes lo que va a hacer es ese exceso de glucosa va a afectar los vasos sanguíneos que están irrigando los nervios. ¿Los nervios tienen irrigación? ¿O viven así solitos? ¿Sí? Tienen infección, ¿sí? Con pequeñas vasos. Entonces, se afectan esos vasos y ese nervio queda dañado, ¿sí? Entonces, acá viene algo que es el pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? Cuando el pie se necrosa. Cuando el pie se necrosa. Cuando el pie obviamente presenta lesiones y comienza a mejorar la infección, inclusive los ocultos, ¿no? Si ustedes conocen diabéticos que están mal controlados, muchos de ellos continúan bien, ¿por qué? Pues se han sacado. ¿Y por qué ha pasado eso? ¿Qué es lo que pasa para que esa persona pierda el pie? Aparte que ha perdido pues, la vascularización, ha perdido la misma fe, sino que, ¿qué pasa? Daña los nervios, ¿sí? Y al dañar los nervios, que estás dañando hasta cierto punto las vías de dolor, ¿sí? Puede que tengas una herida terrible en el pie y después lo das en cuenta siempre que no sientes dolor, ¿sí? Entonces, tanto un compromiso vascular como un compromiso entonces es importante. La tercera semana vamos a ver lo que es el glucocorticoides, el glucocorticoide más importante que es el cortisol, ¿no? Que se llama la hormona del estrés, ¿sí? Si quieren decir por qué se llama la hormona del estrés, es tan simple, ¿no? ¿Por qué se llama hormona del estrés? Obviamente se eleva en periodos de estrés tanto físico como mental, ¿no? Si están estresados por sexar, carrera, cualquier problema que tengan. O también periodos de estrés como de estrés físico, ¿sí? Después necesitan mucho tiempo sin comer, están en una situación de riesgo, no sé, están secuestrados, no sé, cualquier cosa que pueda haber pasado, obviamente va a elevar los niveles de cortisol, ¿ya? Entonces, ¿dónde se produce el cortisol? Ya eso creo que es de colegio. Porque normalmente estas vías metabólicas o estas vías las han visto en el colegio, ¿no? Aunque sea superficialmente, ¿no? O dependiendo de dónde digamos,
tendrían que haber visto entonces. ¿Dónde se produce el cortisol? En la corteza suprarrenal. ¿Por qué es importante la glándula suprarrenal? Porque la glándula suprarrenal, ustedes saben que por anatomía tiene una corteza y tiene una médula, ¿sí? La médula produce catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, y la corteza, que tiene 3 capas, produce hormonas, ¿sí? Una de esas hormonas que produce la corteza suprarrenal, ustedes ya la han visto el semestre pasado, que es la aldosterona, ¿sí? Entonces, las 3 capas que tiene la corteza suprarrenal son 3, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Es la capa glomerular, fascicular y reticulares, ¿sí? Entonces, una de esas capas que produce, básicamente, produce lo que dice, ¿qué dijimos, chicos? Aldosterona. ¿Por qué es importante la aldosterona? ¿Para qué servía? Para producir vasoconstricción y para transformar el sodio y agua. Es básicamente para mantener el medio interno, para mantener la presión arterial, ¿sí? Y no se produce en la corteza suprarrenal. Las otras 2 capas de la vascular, de la vascular y la glomerular también producen otras hormonas, ¿sí? En el caso de la vascular, ¿qué produce? La glomerular ya se produce en lo que es el emisor. La capa vascular produce lo que es el cortisol o los glucocorticoides, ¿sí? Y la capa más interna, o la capa articularis, que produce hormonas sexuales, ¿sí? Entonces, la corteza suprarrenal es bastante importante para producir hormonas de todo, ¿sí? De las 3 capas, en este caso lo que nos interesa y vamos a ver ahorita es la de la capa media, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama la hormona del estrés? Porque obviamente se eleva pues, situaciones que hemos visto, y esta hormona está directamente relacionada con metabolismo de glucosa, de grasas, de proteínas, etc., ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están en una situación de estrés físico o mental, necesitan, el cuerpo asume que está en una situación de riesgo, que van a necesitar cosas más energía para sobrevivir, digamos, ese periodo de estrés que está pasando, ¿sí? Entonces va a aumentar obviamente la síntesis o la liberación de glucosa, de grasas, obviamente para que ustedes puedan tener energía disponible, ¿sí? Entonces vamos a ver el efecto del cortisol y obviamente que también es bastante importante, y ahí viene también una enfermedad que es importante, que es obviamente el síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? ¿Alguna vez han escuchado? En simple es un síndrome que se produce por exceso de glucocorticoides, ¿sí? Es un proceso de cortisol, pero puede ser cualquier otro glucocorticoide, inclusive glucocorticoides exógenos. ¿Cuáles son los glucocorticoides exógenos? ¿Alguna vez les han inyectado dexametasona? Para una razón que está está como aquí, se pone y se transforma con dexametasona. Entonces es una salvazana. Ya están con ustedes, mira, eso es un glucocorticoide. Si tú ministras más de lo que tú deberías, llegas a producir esa persona exceso de glucocorticoides, y eso es un síndrome de Cushing, que es algo es una patología que ya van a ver caracterizada, ¿ya? Y la última práctica de la fase va a ser fisiología reproductora, tanto femeninos. Entonces vamos a ir igualito todo el ciclo, el eje, ¿no? Algo que me olvidaba, cuando estudian ustedes en biología, tienen que saber que es algo importante. Como están viendo acá, vamos a estudiar lo que es la tiroides, vamos a sacar un poquito lo que es la parte de la tiroides, vamos a ver un poco lo que es el páncreas, que es básicamente la corteza suprarrenal, y acá obviamente cuando hablamos pues, de sistema de endocrinología reproductiva, vamos a hablar obviamente de las gónadas, testículos, ovarios y corteza suprarrenal, porque hemos dicho que la parte interna de la corteza suprarrenal también produce hormonas sexuales. Es más, en los varones es más importante las hormonas sexuales que se producen en la corteza suprarrenal que las que producen los testículos. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando ustedes estudian, se van a dar cuenta que todos estos órganos tienen generalmente una alineación que es el eje. ¿Cómo se llama el eje? Es hipotálamo, hipófisis, órgano diana. Ese órgano diana puede ser corteza suprarrenal, puede ser tiroides, puede ser ovario, testículo. ¿Por qué hay ese eje? ¿Saben? ¿Por qué es importante? Sobre eso lo han visto también, ¿sí? Porque básicamente está dado que los órganos endocrinos productores de hormonas finales, ¿sí?, no producen hormonas porque quieren, ¿sí? Siempre van a producir o van a dejar de producir hormonas
porque hay una señal superior que le indica que haga eso, ¿sí? Si no, pues todo el día estaríamos produciendo pues, hormonas sexuales, insulina, así mismo cosas de, no sé, 50 seguiría produciendo, o seguiría pues, produciendo otras hormonas, ¿sí? Y no es así, ¿no? Todo está regulado, ¿sí? El hipotálamo generalmente manda a la hipófisis y la hipófisis manda al órgano. En este caso, funcionan varios órganos que vamos a ver, ¿sí? Ahora, en cuanto a la fisiología rápida, es igual que la tiroides, igual que la tiroides. El hipotálamo produce GNRH, una liberadora de gonadotropinas. La hipófisis va a producir FSH y LH, que es el folículo estimulante y luteinizante. Y finalmente van a ir a veces al testículo o al ovario, y el ovario del testículo puede ser produce tanto andrógenos como estrógenos. ¿Sí? Y obviamente son las características que hacen que un hombre sea hombre, sus características sexuales secundarias, y una mujer sea mujer, sus características sexuales secundarias. ¿Cómo vamos a evaluar la función reproductiva? Va a ser bien interesante. En esta fase, de esta semana, vamos a hacer un espermatograma. ¿Qué es un espermatograma? ¿Cuántas espermatozoides? Claro, es un examen de la calidad del útero, ¿no? Básicamente es un estudio tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Por qué? Cuantitativo porque el número es bastante importante, los espermatozoides por mililitro, o también las características de los espermatozoides. Como vamos a ver en esta práctica, vamos a ver que hay espermatozoides que son deformes, que son muy chiquitos, que no tienen cola, que tienen dos colas, que tienen dos cabezas, ¿ya? Pues esos espermatozoides no sirven, no pueden nada, ¿sí? Entonces sirve para evaluar obviamente la fertilidad de esta persona, el varón, ¿no? Pero también que evaluamos indirectamente la integridad de su sistema reproductor masculino a nivel individual, ¿sí? Porque si tiene buena cantidad de andrógenos esa persona, debería tener buena cantidad y esos espermatozoides se funcionan, ¿sí? Si esa persona no está produciendo andrógenos, la razón que fuera, no sé, metabólica, tendrá buena cantidad de espermatozoides, como van a ver, como vamos a ver, como van a leer en este libro, la maduración de los espermatozoides depende directamente de las hormonas la testosterona y también de la folículo estimulante. Y ahí termina la primera fase, que es una fase, es interesante, hay bastante ¿no? Porque ahora tenemos lo que es el poliquístico, que es una enfermedad que según la biografía dice que comparado, bueno, a lo que es de 1950 al 2000 y de 2000 hasta la fecha ha aumentado desde más de 800 años. ¿Sí? Antes casi no se diagnosticaban mujeres como de autismo, ¿sí? Pero ahora es un diagnóstico mucho más frecuente. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con qué, con desregulación de su inmunidad a nivel. La segunda fase es bien extensa en cuanto a material que tienen que ver. Yo diría que es la más difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es todo lo que es neurofisiología. Neurofisiología, para que ustedes lo entiendan bien, tienen que también entender la parte anatómica. ¿Y por qué les digo que tienen que entender anatomía para que entiendan esto? Supongamos que vamos a hablar de fisiología cardiovascular, ¿ya? En cuanto a anatomía, ¿qué tienen que saber? Corazón, 4 válvulas, aorta pulmonar, y venas y vasos a todo. ¿Sí? Y endocardio, Pero si yo les hablo de neurofisiología, ¿qué tienen que saber? Cerebro, encefálico, periférico, encefálico, y todo el cerebro no es cerebro frontal, el cerebro tiene parte, tiene la corteza, tiene los órganos basales, igual lo que pasa en el tronco encefálico, tienes tractos, ¿sí? Tienes núcleos. Entonces, si quieres entenderlo bien, cada cosa, entonces tienes que recordar. Entonces, por eso le digo que hay gente que mucho con anatomía que tienen que pasar, ¿sí? Si quieren aprenderlo bien, ¿no? Si no, igual. ¿Ya? Entonces, es bien complejo porque, como les digo, es bastante extenso y tienen que recordar la anatomía. ¿Ya? Igual lo que se hace en práctica es, vamos a hacer evaluaciones obviamente neurológicas, ¿no? ¿Con quién? Con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Evaluaciones obviamente sensitivas, motoras. Vamos a simular prácticamente como si fuera un examen neurológico, un examen semiológico neurológico. ¿Qué es el biológico? El examen físico, ¿no? Cuando ustedes hacen a un paciente de dudas que tiene, qué hace, etcétera, por qué está mal, ya van a hacer un examen físico, ¿sí?
Entonces vamos a hacer un examen físico neurológico que es bastante extenso, ¿no? Vamos a evaluar eso y obviamente también que comprende los órganos de los sentidos, ¿sí? La olfacción, el gusto, la audición, la vista, todo eso. O sea, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de pares craneales, que se de craneal 2, 1, olfatorio, todos tienen un origen, un núcleo que está en el tronco encefálico, ¿sí? Que tienen que recordar, ¿no? Para que entiendan un poco las patologías que se pueden hacer. Entonces, en cuanto a patologías, obviamente gran cantidad de patologías van a haber, desde enfermedades infecciosas, ¿no? Meningitis, encefalitis, enfermedades desminimizantes, que eso es tan importante, Guillain-Barré, gravis, ¿sí? Va a haber algunos como los accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos, los ACVs que se llaman, ¿no? Entre otras cosas. Pero la segunda fase sí es bastante extenso, tienen que leer bastante, ¿no? Porque sí es, más que todo para teoría, ¿no? Para teoría sí es bastante extenso, para que le tomen tiempo. La tercera fase yo diría que es la más fácil, ¿ya? Porque es la fase que es básicamente fisiología digestiva, ¿sí? Entonces básicamente es saber cómo se produce el bolo alimentario, obviamente cómo es la secreción de enzimas y hormonas a nivel de todo el tracto gastrointestinal, empezando obviamente con la amenaza salival, etcétera, pasando por el estómago, por el intestino, finalmente cómo se absorben todos los nutrientes, cómo se eliminan, etcétera, ¿sí? Igual hay buena cantidad de patologías, ¿no? Como la gastritis, las úlceras, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales, entre otras cosas, ¿no? Hepatitis, problemas pancreáticos, pancreatitis, entre otras cosas. Algo que sí también les quiero, bueno, para que sepan, ¿no? Es que tampoco es que tienen que saber bien la patología como tal. ¿Por qué? Porque este curso, si bien se llama fisiopatología, más que todo para que ustedes hagan una integración y ya tengan esa idea de cómo se asocia la fisiología normal con la patología y hasta cierto punto también con la farmacología, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta patología como tal, o sea, que se gastritis, úlcera, no sé, hipotiroidismo, diabetes, todo lo que vamos a ver ahora, lo van a volver a ver, ¿ya? Cuando estén en sinopatología, cuando estén en cuarto año, quinto año, estén haciendo medicina interna, estén en la parte de gastro, estén en la parte de endocrino, van a tener sus libros de medicina interna que simplemente les va a hablar, ¿no? Este es una úlcera péptica, este es un hipotiroidismo. Pero ¿qué va a pasar? Que para eso pues, ya no van a tener que sí, que la hormona debería ser como así, viene de acá, y por eso pasa lo que pasa. Eso es con la parte de patología sí, ¿no? Entonces, no es tampoco que se digan, que voy a estudiar todo lo que es patología, porque si no va a consumir mucho tiempo, pero sí que tenga una buena noción, una buena base. La parte fisiológica no la vamos a ver, porque ya no les van a repetir otras que ¿sabe qué? Este es el corazón, el corazón, bombea, ¿sabes? Eso ya no les parece. Y de frente va a decir, este es un infarto, este es una valvulopatía, este es una insuficiencia renal, ¿entiendes? Pero para eso tenían que tener la fisiología y previa de cómo se producen los cambios de presión, cómo se producen las resistencias, para que ustedes puedan entenderlo por eso. Ya, chicos, y básicamente eso, ¿no? Entonces ahí terminamos con la última parte de la tercera fase, que son neoplasias, que básicamente oncogenes y obviamente un poco de neoplasias, que no vamos a hacer un repaso, pero igual estos lo van a ver mejor cuando hagan patología en tercer año. ¿Ya? Ya, chicos, entonces esto para que se olvide todo esto lo voy a subir una vez que yo tengo la habilitada, voy a subir todo esto. Segundo, cosa que deseamos esperar. Las rúbricas igual, va a ser igual que el semestre pasado, ¿ya? El examen final, que todavía no se sabe si va a ser acá en el aula como fue en la tercera fase, ¿ya? O si va a ser allá con teoría, ¿ya? No se sabe teorías, aquí es 10 puntos. Las guías de prácticas que son 2 puntos, ¿ya? Es un medio punto por cada práctica. Los quizzes que los vamos a tomar acá en prácticas en la parte de este semestre, ¿ya? 1 punto por quiz, ¿ya? Asistencia, si vienen todos, obviamente, ¿no? Y obviamente participaciones de los que van a participar obviamente en las prácticas, ¿ya? Las cosas de participar, cosas de preguntar, siempre, ¿ya? No se queden pegados. En cuanto a la guía, algo que quiero agregar, como les dije a los que he estado el semestre pasado, es que la guía no la por llenar. Y aquí me refiero por llenarla, digo. O sea, si yo pongo esta pregunta en ChatGPT o en inteligencia artificial, esta me saca en 10 segundos.
ya lo pongo con el GPS y ya. Pero ya no es que esto esté lleno, no sé qué interés, son los colegios, ya. A menos yo lo veo así, ya. La cosa es que están guía ustedes, entonces como parte de una autoevaluación. Si después de haber hecho una semana o semanas tiroides y les sale esta pregunta y no saben hacer, pues no entendí. ¿Ya? Y eso decís, ¿sabes qué tengo que leer más? O hacen esta pregunta y dicen, oye, ¿sabes qué? No entendí, pero la verdad, o estuve durmiendo, estuve en mi celular, qué sé yo. Entonces, no están bien. ¿Sí? Ese es el ideal. No es que me llenen de información, porque todo se pasa. ¿Sí? Tengo que hacerla, no sé qué eso hace, porque es una forma de saber que ustedes están entendiendo. Porque en otros semestres tenemos personas, me han subido pues el carácter, etc. Entonces, no lo hago, porque no es colegio. Al menos yo lo veo, no es que yo lo voy a pensar así. Si pusieron cositas, dinosaurios, dibujitos, ¿no? Que esté hecho, bien hecho, sepa. Está bien. ¿Sí? Ya chicos, pues eso está bien. De ahí, ¿qué más? La guía de prácticas. Entonces, un poco para que veamos lo que vamos a hacer la próxima semana. Bueno, esto seguro lo conocen, ¿sí? O si no lo han visto, bueno, básicamente es Physionex. Physionex es un software, como dice acá, simulaciones de computación. Entonces, como vamos a hacer algunos experimentos que son un poco complejos, ¿ya? Porque obviamente no tenemos ni la tecnología ni el tiempo para hacerlos, ¿ya? Entonces vamos a hacer ciertos experimentos que son este software, ¿sí? Que es un software que se paga y vamos a ver y vamos a interpretar los resultados para extrapolarlos obviamente a las personas, ¿sí? Entonces es un software muy interesante que nos permite simular las situaciones, ¿sí? Para poder hacer dichos experimentos, ¿ya? Entonces, la próxima semana me parece que vamos a empezar con un ejercicio de esto y ya vamos a ver cómo funciona este software, ¿ya? Entonces es una simulación básicamente de casos para que podamos extrapolar. Entonces esto también se lo voy a subir para que tengan una guía de cómo funciona el software, qué es lo que quiere el software, básicamente todas estas cosas que vamos a hacer. Un ejemplo de eso es la práctica que vamos a hacer la próxima semana, el próximo lunes. Que en sí la práctica lo que dice es básicamente fisiología de las hormonas tiroideas. Entonces vamos a hablar un poco de las hormonas tiroideas, vamos a ver unas cosas. Y acá hay unas tablas que tenemos que llenar, obviamente dar resultados y resolver nuestro cuestionario, ¿sí? Entonces, yéndonos acá, obviamente, más o menos para que una introducción, hay que saber obviamente que la tiroides, saber que esta hormona que está acá, está encargada de producir hormonas tiroideas, histológicamente tiene una característica que lo diferencia de otros órganos, que es la formación de qué cosa? De folículos, ¿sí? Porque en los folículos de la tiroides se producen las hormonas tiroideas. Acá tienen un resumen que hemos tomado una de estas células que está acá, que está obviamente cubriendo a este folículo, y esta célula que es básicamente epitelio cúbico simple, es lo que está viendo acá, ¿sí? En grande. Entonces, esto obviamente vamos a hacer con otros detalles más la próxima semana. ¿Por qué debe estar representada? Porque obviamente esta célula que está en un folículo tiroideo, que es una célula cúbica, lo que va a pasar dentro de esta célula va a ser una serie de reacciones fisiológicas, bioquímicas, ¿no? Que finalmente va a terminar con ¿qué? Con la producción de hormona tiroidea, T3 y T4. ¿Qué es T3? Triiodinina y tetraiodinina, ¿sí? Por acción de varios sustratos, por acción de varias enzimas, ¿sí? Y una serie de reacciones me va a llegar a producir. Entonces, esta es la parte fisiológica, digamos, la parte bioquímico-fisiológica. ¿Dónde entra la patología? Obviamente la alteración de alguno de estos circuitos, por ejemplo, si yo quito esta enzima, entonces si yo quito esto, o si yo altero, o voy a alterar alguno de estos transportadores que están acá, voy a hacer una disrupción de esta producción de esta hormona, y finalmente, ¿qué va a pasar con mi producción de T3 y T4? Va a alterarse, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa patología? Hipotiroidismo. Si por el otro lado, esta secuencia de reacciones está aumentada, ¿qué va a pasar? Obviamente mi cantidad de hormonas tiroideas va a estar aumentada, ¿sí? Entonces, yo para entender la patología tengo que entender obviamente primero lo que está normal, ¿sí? Porque va a haber patologías que crecen acá, va a haber patologías que crecen acá, van a ver que hay fármacos que trabajan acá, hay fármacos que trabajan acá, hay fármacos que trabajan acá, y que obviamente me sirven para estos patógenos. Y
yo como entiendo el mecanismo de acción del fármaco, yo como entiendo la patología, yo me entendiendo lo normal. Entonces eso también tiene que ver un poquito con bioquímica, no mucho, para que ustedes puedan entender. Entonces, viendo la parte de tiroides, la parte tiroidea, ¿por qué es importante las hormonas tiroides? ¿Alguna dicen por qué es importante las hormonas tiroides? Bueno, es importante que tengan buena cantidad de T3, T4. Aumentar la acción de la hormona. Aumentar la acción de la hormona. Ya, bueno, la hormona, la T3 y la 4 son ¿no? Son catalizadores. Si ustedes han hecho bioquímica, ¿qué es un catalizador? Es un compuesto, básicamente, que lo que hace es acelerar las reacciones bioquímicas metabólicas. ¿Sí? Entonces, ustedes obviamente ahorita en su bote están teniendo cientos o miles de reacciones bioquímicas. ¿Sí? Ustedes han revisado en bioquímica, por ejemplo, la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, no sé, producción de ácidos carboxílicos, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, etc. ¿Sí? Entonces, todos son procesos metabólicos. ¿Sí? Entonces, una de esas hormonas que está sobre todo encargada del metabolismo, ¿qué es metabolismo? ¿Quién tiene metabolismo? No me el catabolismo, el metabolismo es el catabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Básicamente, lo que se denomina dos conceptos que es el catabolismo y el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? O anabólico. Es anabolismo. Producción de sustancias complejas a partir de compuestos simples. ¿Y qué es el catabolismo? Producción de compuestos simples a partir de. ¿Qué quiere decir? Que a partir de glucosa produzco glucógeno, ¿eso qué es anabolismo o catabolismo? Si a partir de la glucosa formo glucógeno, ¿es catabolismo o anabolismo? Anabolismo, porque el glucógeno es una molécula más compleja. Y si es al revés, el glucógeno lo convierto en glucosa o residuos de glucosa, ¿qué es? Catabolismo. Este es el metabolismo. Son reacciones que entonces, en este caso, el metabolismo a mí lo que me importa es que no es lo que es el catabolismo. Se llama el metabolismo del catabolismo. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan energía. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes piensan en hormonas tiroideas, químicas, todo eso, etc., lo que ustedes piensan es, al toque hormonas tiroideas, piensan metabolismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el metabolismo debe de ese tipo de reacciones. ¿Sí? Y ustedes necesitan obviamente energía, necesitan acelerar esas reacciones para que puedan cumplir con las demandas energéticas que tiene su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si una persona no produce hormonas tiroideas? Si es hipotiroidea, ¿no? Baja producción de hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar con su metabolismo? Va a estar mal, ¿sí? Varias reacciones, ¿sí? Varias, ¿ya? Pero algunas van a ser más notorias, ¿sí? Una vía metabólica, por ejemplo, de la forma en que ustedes obtienen energía es a partir de glucosa y es a partir de, ¿qué más? De otra cosa, de proteínas, de la grasa, ¿sí? La producción obviamente de cetona, etc. ¿Sí? Entonces, la lipólisis, ¿no? La lipólisis es una reacción, o sea, que es básicamente la degradación de triglicéridos en ácidos grasos libres y producción de grasa, ¿sí? ¿Quién acelera esa reacción de lipólisis? Por ejemplo, en este caso, las hormonas tiroideas. Si esa persona es hipotiroidea, ¿qué creen que va a pasar? ¿Tendrá producción? No tiene más grasa, no va a llegar a grasa. ¿Y qué va a pasar? Va a acumular grasa y ¿qué va a pasar? Obesidad. Puede pasar con sobrepeso, obesidad. ¿Sí? Las cosas que son hipotiroideas obviamente son con sobrepeso, son obesos, ¿sí? Porque tienen dificultad para que haga procesar energía y van a comenzar a acumular glucógeno, grasa, ¿sí? ¿En qué otras vías metabólicas también pueden ver? Por ejemplo, en la producción, la renovación celular, a nivel de la piel, ¿sí? Que va a tener piel seca, ¿sí? Bueno, se renueva porque esa producción está intensiva, se le baja el pelo, van a estar radicáricos, van a estar con los reflejos lentos, van a ser estreñidos, van a hacer varias cosas, varias funciones fisiológicas normales van a estar disminuidas.
Entendiendo eso, si tengo las hormonas tiroideas elevadas, ¿qué puedo deducir? O si hay un estado hipotiroidea, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Todas esas reacciones van a estar elevadas. ¿Cómo vas a sacar? ¿Vas a hipertensión? ¿Vas a sudar? ¿Vas a estar globoso? ¿Sí? ¿Va a estar flaco? ¿Por qué? Porque está consumiendo ¿sí? Entonces, antes, bueno, se sigue haciendo, ¿no? Pero es algo que no es como dice una indicación offline, para que se como que fuera del registro. Antes, algunas personas usaban hormonas tiroideas para bajar de peso. Y tiene pues cierta lógica, ¿no? Porque si yo consumo hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Obviamente la grasa, manejar el peso de la grasa, el glucógeno, etc. Y eventualmente voy a bajar de peso. ¿Cuál es el problema? Pues que también vas a tener los otros efectos que tienen las hormonas tiroideas. Vas a estar taquicárdico, vas a estar nervioso, no vas a poder dormir, vas a estar sudoroso, vas a estar ansioso. ¿Sí? Inclusive si es mucho te puede hacer un problema cardíaco. ¿Sí? Entonces, no me recomendaría eso. Habiendo dicho esto, chicos, ya entendiendo cuáles son los que esto lo vamos a hacer mejor para la semana, más que todo para que ya vayan entendiendo. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a hacer un experimento en el cual vamos a utilizar ratas virtuales. Lo que les dije, no usar ratas porque no hay tiempo y no hay la tecnología. Y tenemos el equipo para accesar pues, todas las cosas. ¿Sí? Entonces, estas tres ratas virtuales, ¿qué van a hacer básicamente? Es una rata normal, ¿ya? Una rata tiroidea y una rata hipofisializada. ¿Qué quiere decir tiroidea y hipofisializada? Tiroides, hipofisializada, que no tiene hipófisis. ¿Y qué hemos dicho de los órganos endocrinos que generalmente tienen un control vertical? Hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, en este caso tiroides, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Entonces, antes de ver eso, la rata que no tiene tiroides, ¿ya? Es decir, ¿qué piensan encontrar en cuanto a su metabolismo? Por lógica. Va a estar bastante disminuido, ¿sí? Porque las reacciones no tienen ese canalizador, ¿sí? Por el otro lado, si tienen una rata que no tiene hipófisis, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar aumentado, va a estar disminuido o va a estar igual? Aumentado. ¿Aumentado? También va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque cuando hay poca hormona tiroidea, eso es sensado por el hipotálamo. El hipotálamo dice que hay poca hormona tiroidea, hay que regular, mandan hormona a la hipófisis, esa hormona se llama TRH, que es hormona liberada de las tirotropinas. Esa se va a la hipófisis, y la hipófisis ¿qué va a hacer? Va a producir TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Sale de la hipófisis y va a estimular a la tiroides para que produzca hormonas tiroideas, para que se produzcan y para que se liberen. ¿Sí? Es una forma inteligente de regular las secreciones de hormonas, ¿sí? Para que no que nos quedemos bajos ni tampoco estemos muy altos. Tenemos un valor que debemos ser, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si no tiene hipófisis? También me recomiendo que no va a tener. ¿Va a estar aumentado o disminuye el metabolismo? ¿Por qué? Porque no hay quien estimule a la tiroides. La tiroides está trabajando, pues ahí no sabe pues, cuándo se quita. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Obviamente acá dice ratas, ¿no? Pero nosotros somos humanos, ¿no? Entonces esos valores hay que calcularlos solo humanos. En el caso de la rata que no tiene tiroides, vamos a ver como humano. Hay humanos que no tienen tiroides, o todos tenemos tiroides. Entonces se le saca la tiroides. O hay humanos tiroideizados. ¿Sí? ¿En qué situación? Cuando se produce con cáncer. Ahora sí que es un tumor de tiroides, pues la tiroides. Después dice tiroides, pero ¿qué pasa? Esas cirugías, ¿no? Que te sacan tiroides. Sin tiroides se podría vivir, ¿Sí? ya que puedes inyectar todo. Claro. Pero con el hipófisis un poco más complicado. Porque es más complicado tener que crear Más hormonas. Exacto. ¿Qué más frecuente en la tiroides, o lo que no tiene función entender, hablando ya de hombres, es que tengan hipotiroidismo congénito? ¿Sí? ¿Y por qué se produce el hipotiroidismo congénito? Eso lo han visto en cirugías. Sí, se lo han visto en cirugías, ¿no?
No. No me está dando cirugía tiroides. No es cirugía tiroides. ¿Cómo se origina? Sí. La tiroides se origina básicamente en la base de la lengua. ¿Sí? De ahí por punto ciego desciende hasta acá. O sea, originalmente la tiroides, ¿dónde está? Arriba, en la lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Problemas congénitos, que esa tiroides no migra, pues una tiroides ectópica más pequeñita. No de repente migra por partes o migra sobre una pequeña parte. Entonces, ¿qué va a pasar con la tiroides? No tiene eso. Que es algo mucho más raro de la tendencia tiroidea, que nunca llegues a formar tiroides en Asia. Pero que es lo más frecuente, que obviamente ya si es una persona grande, que de repente por un nódulo, un tumor, un cáncer, puede encontrar, le tienen que sacar tiroides. ¿Puedes vivir sin tiroides? Puedes vivir sin tiroides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay hormonas, pastillas, ¿no? Hay T3 y T4. Más se usa la T4, pero T3 por la libre disponibilidad. Toma la T4, se llama levotiroxina, ¿sí? Y con eso vives tranquilo, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Hay humanos que no tienen tiroides? ¿O es solamente experimental esto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué le sacarían la hipófisis? También una información por un cáncer. Hay tumores, ¿no? Que obviamente hay esas cosas, pero fuera de eso es más que por un tumor de cosas. Si hay situaciones en las que no hay el hipófisis está, pero ya no funciona, o sea, necrosa. Para la próxima semana, el que me diga en qué situación la hipófisis es necrosa y está asociada con el embarazo, sobre todo, me va a decir qué pasa. Sí se puede producir hasta cierto punto un paciente que sea hipoficializado, o mejor dicho, que no tenga hipófisis de forma funcional. Solamente está la hipófisis ahí, pero está necrosada, no funciona. Sí se puede producir casos raros. ¿Sí? Entonces, en esos casos raros se puede producir ese tipo de problemas en hipófisis. ¿Sí? Y como dijimos, si no hay hipófisis, no hay TSH, si no hay TSH, no se estimula así, si no hay tiroidea. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, puede ser una forma, o ustedes no van a empezar descartado hipotiroidismo, algunos de ustedes, realmente tiroides, no, de repente es una forma. ¿A ti? Sí. ¿Qué te hicieron para descartar que no sea un problema de tiroides? O hiper o hipo, no sé. Sangre. Te sacaron sangre y te basaron TSH, T3 y T4, ¿sí? Seguro. Si te dijeron, son valores normales, y se acabó, ¿sí? Entonces, eso sería lo más lógico, ¿no? Sacar de sangre y decir, no, este tiene hipotiroidismo, este tiene hipotiroidismo primario, no, este tiene hipotiroidismo secundario, no, este tiene hipotiroidismo terciario, ¿sí? Dependiendo de qué nivel está tratando, ¿sí? Pero en este caso, pues no es la idea. La idea ahora es deducir, obviamente, qué efectos va a tener este déficit o no déficit de hormonas tiroideas, teniendo en cuenta estos valores, ¿sí? Como el peso, de oxígeno gastado, tasa metabólica, etc. ¿El peso de qué? Obviamente el peso del gas. ¿De dónde vamos a sacar toda esta información? De estos datos. No tenemos ratas. ¿Humano? De las ratas rectales. Humanos, no, pues ¿cómo vamos a sacar la tiroides? De las ratas que vamos a hacer el sobre. ¿Ya? Vamos a ver el peso, obviamente cuánto va a pesar la tiroides de una rata tiroides pesada. Nada. Ahora, entonces, una forma que yo tengo para ver la función tiroidea es evaluar la concentración, obviamente, sérica de estas hormonas. Pero otra forma indirecta en la cual yo puedo evaluar la función de estas hormonas es evaluar el metabolismo. ¿Sí? Y si como el metabolismo, todo lo que ¿sí? Entonces, ¿cómo yo evalúo el metabolismo? Una forma de evaluarlo directamente es con los mililitros de oxígeno gastados por minuto. ¿Por qué creen que es importante que yo mida el oxígeno que ha gastado en un minuto, en una hora esta rata para determinar su metabolismo? ¿Qué importancia tiene? Acá dice que para evaluar estas ratas, como el metabolismo de estas ratas, tengo que evaluar la cantidad de oxígeno en mililitros que ha sido gastado en un minuto o en una hora. Porque cuando produces más el hipertiroidismo te generaría más taquicardia, por lo cual eso generaría que respires muchas veces más.
Hasta cierto punto, sí. ¿Y si Pero, los médicos? pero más de todo que tú necesitas oxígeno porque tus reacciones metabólicas y la producción de energía necesitan oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué necesitan oxígeno? ¿Por qué ustedes respiran? ¿Por qué necesitan oxígeno? Para vivir. Ya, uno necesita para vivir, respirar porque la célula necesita, pero puede generar el oxígeno. Cuando usted dice que es para oxigenar la sangre, usted se me pregunta, yo ya que está caminando por la calle y se hizo. Él dice, pues tenemos oxígeno, ¿por qué respiramos? ¿Por qué necesitamos oxígeno? Para un funcionamiento. ¿Qué hace el oxígeno? Algunas veces se han hecho esta pregunta, chicos. ¿Qué estamos necesitando? Mira, el oxígeno necesita perdón, ya, lo que se llama la fosforilación oxidativa. Y es que se produce la fosforilación oxidativa, producción de si yo que puse ATP, es decir, energía, ¿qué necesito? Oxígeno. Es por eso que no tienes oxígeno, no produce energía, y finalmente te mueres. Porque sin energía no funciona. Entonces, reacciones metabólicas que necesitas energía, si necesitas energía, ¿qué necesitas? Si tu metabolismo está aumentado, ¿consumes más oxígeno o menos oxígeno? Más oxígeno. Más oxígeno. Si tu metabolismo está disminuido como un hipotiroideo, ¿qué va a pasar? Entonces, de esa forma que estoy evaluando indirectamente el metabolismo. ¿Sí? Y a partir de esa cantidad de oxígeno que tengo, que puedo determinar la tasa metabólica, que es un valor obviamente, como decir, cómo está tu metabolismo, si está normal o si está disminuido. ¿Cómo está la tasa metabólica en estas dos partes? ¿Disminuida? Sí, disminuida, ¿no? Porque obviamente no hay T3, no hay T4, no hay estas partes. De ahí que vamos a ver el resultado de la palpación. ¿Palpación de qué? De la tiroides. ¿Por qué? Porque como se van a dar cuenta, obviamente la tiroides puede aumentar de tamaño. ¿Cómo se llama el aumento de tamaño de la tiroides? Bocio. ¿Ya? Sube a la tiroides es bastante grande. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bocio. ¿Ya? ¿Y por qué se produce el bocio? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, en ciertas situaciones puede ser que se produzca el bocio, ya te está hablando de vitalismo. Una vez que hemos entendido todo esto, ya vamos a hacer los resultados la semana. Lo que vamos a hacer también la próxima semana es lo mismo, solamente que vamos a evaluar rata 1, rata 2 y rata 3. Aparte de ese estado normal, vamos a ver cómo responde cuando se les pone tiroxina, ¿sí? Con la 1, con la 3, cómo responde cuando le das PCH, la 1, la 2 y la 3, y qué es lo que pasa cuando le das propiltiuracina. ¿Qué es el propiltiuracina? Es un fármaco, ¿ya?, que básicamente se utiliza en pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Dijimos que la hormona tiroidea es una serie de pasos que vamos a ver después, que se comienza acá y finalmente yo secreto para la circulación que pasa T3 y T4, ¿sí? Una de las principales hormonas en la producción de hormonas tiroideas, la enzima principal, mejor dicho, de este ciclo, se llama la peroxidasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese propiltiuracil, lo que estamos viendo acá? Lo que hace es inhibir a la peroxidasa. Y al inhibir la peroxidasa, ¿qué voy a disminuir? La producción de hormonas. Si es una persona hipertiroidea, ¿qué va a pasar? Le voy a disminuir y le voy a regular los valores de T3 y T4. Y vamos a ver qué cambios se producen en cada una de esas partes, que es importante. ¿Por qué? Porque acá también vamos a ver un poco lo que son los conceptos de hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario e hipotiroidismo terciario. ¿Ya, chicos? Entonces, vayan leyendo lo que es el eje, hipotálamo, hipófisis en general, ¿ya? Y también la parte de tiroides. ¿Ya, chicos? La parte de tiroides y para tiroides, para la próxima semana, poder hacer bien la práctica y todo, hacer la revisión de todo eso. ¿Qué libro nos recomienda leer? El Gaito, chicos, ¿no? Está bien. ¿Qué? Vale preguntar. El Gaito y el POC para participar. Aquí. Con respecto a los quizzes, ¿es uno por semana? Sí, uno por semana. Pero de esta no, porque esta ha sido introductoria. O sea, de la siguiente semana
que va a ser esto lo que hemos visto ahorita, va a ser para la siguiente. Pues. ¿Cómo va a ser los quizzes? Presenciales, pero ¿qué? De lo que hemos hecho en la práctica. ¿Pero cómo se va a ser escrito o va a ser como el examen final? No, escrito, chicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Con opciones? No, está fácil. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. Entonces ya saben cómo se lleva la fase. Entonces, ya les he dicho que esta fase es la primera fase. La segunda fase es la más ¿La complicada. ¿Y Y la tercera? tercera para mí es la más fácil. Para mí, lo que es lo nominal, no sé si pero para mí es bastante fácil. Bueno, aparte de la parte de cáncer, que es un poquito complicado, ¿no? Eso sí, la cáncer, pero lo que es digestivo es fácil. No, chicos, algunos preguntas. La guía tienen hasta la última semana para recitarlo, ¿ya? De la última semana de prácticas. Y como digo, háganlo, no me Va a ser como en la anterior fase que nos va a dar hasta el martes, miércoles, así de los exámenes. sí puede ser, chicos, pero háganlo, pues, ¿ya? No copien así de ChatGPT o de Wikipedia, pues, ¿no? Ustedes saben que los docentes tenemos Turnitin para realizar sus trabajos. Yo creo que la mayoría las harán así, ¿no? Y lo pegan, tal cual. Sí. Entonces traten de hacer. Si se dan cuenta, las guías de fisiología son bastante cortitas, ¿ya? Son directas las preguntas. Háganlo cuando quieran. A mano, todo. No, chicos, entonces todo lo que hemos visto hoy día se lo voy a subir en el aula virtual habilitada. Y que deben ser, me han dicho, el miércoles a más tardar. Ustedes deben estar ahí. Siempre por grupo deben tener un delegado. Y ya, para coordinar siempre una cosa que siempre queda. Ya, chicos. Yo quiero.